Buenas tardes. Ya todos tomaron tinto. O tomaron agüita para no quedarse dormido, porque esta hora siempre es bastante pesada. Esta es la hora de la siesta después del trabajo, ¿cierto? Bueno, siguiendo con nuestro seminario sobre efectos de la reforma tributaria en cuanto al IVA, al consumo y retención en la fuente, pues este día de hoy es la segunda y última parte. En el día de hoy, ¿qué vamos a abarcar? Vamos a abarcar lo que corresponde esencialmente al CRE, al IMAN y al IMAN. ¿Por qué no nos metemos con lo que es la cuestión del impuesto de renta? Porque el impuesto de renta es un universo aparte. Eso correspondería a un seminario para eso. ¿Por qué? Porque cambiaron muchas cosas, como la residencia para efectos fiscales, para colombianos residentes, no residentes, para personas extranjeras, sociedades, la deducción de los costos de impuestos tributarios. Hubo un mundo de cambios en la renta que esto quería abarcarlo en otro seminario, en otra conferencia, porque siempre es bastante. Pero nos vamos a tocar puntos muy puntuales que son en los que hoy en día hay bastante confusión, que es con respecto al CRE, al IMAS y al IMAN. Entonces, empecemos. Entonces vimos la semana pasada lo que eran los cambios con respecto al IVA y vimos los cambios con respecto el cambio no, sino el nuevo impuesto al consumo y los cambios que hubo en la retención con respecto al IVA. Ahora, hay un nuevo impuesto creado que es el impuesto de renta para la equidad. Cuando se habla de equidad, ¿de qué se hablará? De igualdad, ¿cierto? De que a todos nos miden con el mismo rasero o con la misma medida, proporcionalmente pues a los ingresos o a los bienes que posee la persona, hablando desde el punto de vista tributario. Pero el gobierno se tomó la tarea de crear un nuevo impuesto. ¿Y este nuevo impuesto cuál es? El impuesto de renta para la equidad. ¿Cuál es el objetivo de este impuesto de renta para la equidad? ¿Cuál sería? No, o sea, ¿cuál sería el objetivo o como nombramos la vez pasada, el espíritu de la ley al crear ese nuevo impuesto de renta para la equidad? ¿Cómo? Cierto. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Aquí en Colombia hay una brecha muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Cierto? Casi que la clase media de Colombia, como que si existe, está como muchos de los animales hoy en día a punto de extinguirse. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Cerrar esa brecha, y para eso creó el nuevo impuesto para la equidad. Ahora, en los artículos 20 a 29 y 33 de la ley 1607, que es la ley de la nueva reforma tributaria, y con estos artículos se crea este nuevo impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta a la equidad. Ahora, vamos a buscarle aquí un poquitico para leerle la ley.
aquí de los que están aquí presentes, ¿quién ha tenido la oportunidad de leerse el texto de la ley 1607? Ninguno. Bueno, eso es como las mujeres cuando están en embarazo. O está o no está. O se leyó o no se leyó. Entonces, en la ley 1607, a partir del capítulo 20, se crea el nuevo impuesto a la equidad, que es el famoso CRE. Ahora, ¿qué quiere decir CRE? Sí, todos hablamos de CRE, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tienen que retener a ti por CRE? ¿Desde cuándo empezó a funcionar el CRE? ¿Desde cuándo hacen las retenciones para el CRE? Y todo el mundo es CRE. ¿Y qué es el CRE? ¿O qué significará eso del CRE? Si yo le pregunto al IVA, todo el mundo sabe qué es el IVA, ¿cierto? ¿Qué es el CRE? No, pero no se define lo que dice el CRE, ¿cierto? Entonces, ¿qué será? Bueno, el CRE inicialmente, cuando fue tomado por el gobierno, era la contribución empresarial para la equidad, pero se llama CRE, contribución empresarial para la equidad. Pero esto tuvo una metamorfosis en el transcurso del proyecto que pasó de ser una contribución a un impuesto. ¿Y por qué pasó de ser una contribución a un impuesto? Porque si una contribución no es obligatoria. Cambio, si se crea como un impuesto, como su nombre mismo indica, es algo que es imponible, que es impuesto, y no tenemos, no podemos decirle, bueno, sí, si quiero lo hago, si no, no. O sea, no es de doble vía, es algo unilateral. O es algo imposible. Entonces, el CRE lo que significa es contribución empresarial para la equidad. Entonces, como inicialmente fue tomado así, se quedó como el CRE. Pero realmente, según el texto de la ley, este impuesto se llama impuesto a la renta para la equidad o sobre la equidad, como queramos decir. Bueno, este impuesto para la equidad solamente ¿quiénes están a cargo? Las sociedades y las personas jurídicas. Es decir, ninguna persona natural va a decir, no, yo soy sujeto pasivo del CRE. Simplemente, ¿quiénes van a ser sujetos pasivos del CRE? Las sociedades y las personas jurídicas. Y la verdad que, como en toda ley, siempre hay algunas excepciones especiales y las vamos a comenzar a ver a partir de ahora. Pero bueno, ¿quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Ya vimos que son los primeros, ¿quiénes? Las sociedades y personas jurídicas, ¿cierto? Pero que estas sociedades y personas jurídicas tienen que tener algo, que tienen que ser declarantes de renta. Declarantes de renta. Ahora, ahí dice algo importante, dice, no importa que estas sociedades o personas jurídicas tengan contratos de estabilidad jurídica con el Estado. ¿Qué son contratos de estabilidad jurídica con el Estado? Es cuando una sociedad o una empresa contrata con el Estado y dice, bueno Estado, vamos a hacer un acuerdo, vamos a poner un contrato de estabilidad jurídica. ¿En qué consiste ese contrato? En que a mí no me importa cuáles van a ser tus políticas fiscales para dentro de 1 año, 2 años o 5 años. Yo quiero firmar un acuerdo contigo de que estas políticas fiscales que tengamos hoy me las mantengas por X tiempo determinado, 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué pasa con esos contratos de estabilidad jurídica? Si hay una empresa que tiene contratos de estabilidad jurídica con el gobierno y venía declarando el impuesto de renta del 33%,
Si el gobierno decide, vamos a dar el impuesto del 33% a como se va ahora, que vamos a ver al 25%, si la empresa tiene contrato de estabilidad jurídica, ella no puede hacerse al beneficio de la disminución del impuesto. ¿Por qué? Porque tiene contrato de estabilidad jurídica. Igual pasa si el gobierno decidiera aumentar los impuestos, o la base de los impuestos, o la tarifa de los impuestos, a ella no le pasaría nada. ¿Por qué? Porque tiene contrato de estabilidad jurídica. Pero como esto es un nuevo impuesto, ¿qué pasa? Cuando ella firmó contrato de estabilidad jurídica, firmó sobre el patrimonio, firmó sobre el IVA, sobre la expresión de la fuente, sobre la renta, pero no está en ese contrato estipulado el impuesto de renta para la equidad. Es decir, que así tenga contrato de estabilidad jurídica, también se hace sujeto pasivo de ese impuesto. Es decir, se hace retenedora del impuesto para la renta para la equidad. Ahora, en este impuesto se hace una exoneración especial, o hay un capítulo especial para las empresas sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son las empresas sin ánimo de lucro? Son las empresas que pertenecen al régimen especial de la renta. Dentro de la renta existen dos regímenes. Uno que es el ordinario, donde se encuentra el universo de todas las empresas y sociedades que conocemos hoy en día. Y existe otro universo, que es el universo de las empresas del régimen especial. ¿Cuáles son las empresas del régimen especial? Las empresas sin ánimo de lucro, las cooperativas, las asociaciones de egresados, de profesionales, y entre otros. Entonces, estas empresas pertenecen al régimen especial de la renta. Como tal, estas empresas tributan diferente a como tributan unas empresas de las sociedades comerciales o industriales que pertenecen al régimen ordinario de la renta.